En este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras, un agujero negro supermasivo está devorando una estrella a 600 millones de años luz de distancia. La NASA acaba de confirmar algo que cambiará para siempre nuestra comprensión del cosmos. No es solo uno, son 3 casos documentados donde agujeros negros han destruido estrellas masivas de formas que desafían toda lógica científica. Bienvenidos a Umbral Estelar, donde desvelamos los secretos más oscuros del universo. Soy tu guía en este viaje cósmico y en los próximos minutos vas a descubrir fenómenos que la NASA ha confirmado recientemente y que revelan la verdadera naturaleza destructiva de los agujeros negros. Prepárate para conocer 3 casos reales que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre estos monstruos cósmicos. El primer caso nos transporta al evento astronómico más perturbador detectado en 2025, AD 2024 TVD. Imagínate por un momento un agujero negro supermasivo que no permanece tranquilo en el centro de su galaxia, sino que vaga por el espacio como un depredador cósmico en busca de su próxima víctima. El primer caso nos transporta al evento astronómico más perturbador detectado en 2025, AD 2024 TVD. Imagínate por un momento un agujero negro supermasivo que no permanece tranquilo en el centro de su galaxia, sino que vaga por el espacio como un depredador cósmico en busca de su próxima víctima. Este monstruo gravitacional se encuentra desplazado del núcleo de su galaxia madre, una situación que los científicos consideraban extremadamente rara. Cuando el telescopio Hubble detectó este fenómeno, los astrónomos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo nunca antes documentado, el primer evento de disrupción de marea desplazado entre aproximadamente 100 eventos registrados. La víctima fue una estrella masiva que tuvo la desgracia de acercarse demasiado. Lo que ocurrió después es lo que los científicos llaman un evento de disrupción de marea, pero la realidad es mucho más brutal de lo que este término técnico sugiere. La estrella fue literalmente espaguetizada, un proceso donde las fuerzas gravitacionales del agujero negro estiran el material estelar hasta convertirlo en largos filamentos de plasma ardiente. El lado de la estrella más cercano al agujero negro experimentó una fuerza gravitacional tan intensa que la diferencia con el lado más alejado fue suficiente para desgarrar completamente la estructura estelar. Los restos de esta estrella masiva formaron un disco de acreción que emitió radiación ultravioleta tan brillante que pudimos detectarla desde 600 millones de años luz de distancia. Este descubrimiento es revolucionario porque confirma la existencia de una población oculta de agujeros negros errantes vagando por el cosmos. Los datos fueron confirmados por el Observatorio de Rayos X Chandra y el Very Large Array de NRAO, proporcionando evidencia múltiple de este fenómeno extraordinario. El segundo caso nos revela algo que los científicos consideraban imposible hasta 2025, la formación casi instantánea de un disco de acreción durante el proceso de devoración estelar. Cuando el agujero negro captura una estrella, los restos no caen directamente hacia el abismo gravitacional. En lugar de eso, la conservación del momento angular obliga al material a formar una órbita circular alrededor del agujero negro, creando una estructura delgada y rápidamente rotante llamada disco de acreción. La fricción y las colisiones dentro del disco calientan el material a temperaturas extremas, típicamente alcanzando millones de grados Kelvin. Este calentamiento hace que el disco de acreción brille intensamente a través de todo el espectro electromagnético, incluyendo luz visible, rayos X y ondas de radio. Las investigaciones de 2025 han confirmado que los chorros y las emisiones de rayos X de los sistemas de agujeros negros están directamente vinculados a cambios dramáticos en las regiones internas de estos discos de acreción. Específicamente, cuando el disco interno se contrae y alcanza la órbita circular estable más interna, conocida como ISCO. Este proceso, observado en sistemas binarios con un agujero negro y una estrella compañera, muestra que cuando el disco interno se contrae rápidamente hacia el ISCO, desencadena poderosas emisiones de chorros. La velocidad de este proceso sugiere que los agujeros negros poseen mecanismos de alimentación mucho más sofisticados de lo que imaginábamos. Durante el proceso de devoración, parte del material estelar no cae directamente al agujero negro. En lugar de caer, una fracción del plasma es acelerada y expulsada a través de los polos del agujero negro en forma de chorros relativistas. Este fenómeno, conocido como eyección bipolar, ha sido observado con una intensidad nunca antes registrada en el evento conocido como J1533+2727. Los científicos creen que estos chorros están estrechamente ligados al comportamiento del disco de acreción, especialmente cuando éste se contrae y alcanza la órbita ISCO, la más cercana antes de cruzar el horizonte de eventos. En ese momento, se libera una enorme cantidad de energía que desencadena estos chorros letales. Estos 3 casos documentados por la NASA nos muestran que los agujeros negros no son simples aspiradoras cósmicas. Son entidades dinámicas, letales,
capaces de transformar el universo a su alrededor en formas que apenas comenzamos a entender. Si te ha fascinado lo que acabas de escuchar, suscríbete a Umbral Estelar y acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos más oscuros del cosmos. ¿Cuál de estos 3 casos te pareció más perturbador? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, explorador del abismo.